El sol de las 7 de la mañana entraba por las ventanas polvorientas del pequeño taller de carpintería San José, en la colonia Guerrero de Ciudad de México, cuando Sebastián Ortega terminó de lijar el último cajón de una cómoda de caoba que había estado fabricando durante las últimas 2 semanas. A sus 42 años, Sebastián llevaba 23 años dedicados al oficio de la carpintería, heredado de su padre y de su abuelo antes que él. Sus manos, curtidas y marcadas por innumerables astillas y pequeños cortes que venían con el territorio, se movían con la seguridad de quien ha repetido los mismos movimientos miles de veces hasta convertirlos en segunda naturaleza. La cómoda era una belleza. 6 cajones perfectamente alineados, ensambles de cola de Milano hechos completamente a mano, acabado natural que permitía apreciar las vetas naturales de la madera. Sebastián pasó su mano por la superficie una última vez, sintiendo la suavidad perfecta que solo se logra con paciencia y lijas de grano cada vez más fino. El cliente vendría a recogerla esa tarde, y aunque el pago de 4,500 pesos apenas cubría el costo de la madera y su tiempo, al menos le permitiría pagar la renta del taller por otro mes y comprar comida para él y su madre enferma que dependía completamente de él. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La situación de Sebastián no había sido siempre tan precaria. 5 años atrás, él y su socio Roberto habían manejado un taller próspero con 4 empleados y contratos regulares con tiendas de muebles de la zona. Pero una serie de eventos desafortunados había cambiado todo. Primero, Roberto había enfermado gravemente y tuvo que retirarse del negocio, llevándose su parte del capital para pagar tratamientos médicos. Luego, la competencia de muebles chinos baratos había reducido drásticamente la demanda de carpintería artesanal. Finalmente, la pandemia había dado el golpe final, obligándolo a despedir a sus empleados y mudarse a un taller mucho más pequeño y barato. Ahora trabajaba solo, aceptando cualquier trabajo que llegara, desde reparaciones menores hasta muebles completos cuando tenía suerte. Pero Sebastián nunca había bajado sus estándares de calidad. «Si vas a poner tu nombre en algo», le había dicho su padre don Ernesto años atrás, mientras le enseñaba a hacer su primera junta de espiga y mortaja, «asegúrate de que sea algo que puedas mostrar con orgullo cuando tengas 80 años. La gente olvida lo que le cobras, pero nunca olvida la calidad de tu trabajo». Ese mismo día por la tarde, mientras Sebastián barría las virutas de madera del piso de su taller, escuchó el sonido inconfundible de tacones caros sobre el concreto agrietado de la calle. Era un sonido que raramente se escuchaba en la colonia Guerrero, donde la mayoría de la gente usaba tenis o zapatos gastados. Una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un traje sastre color gris perla, que probablemente costaba más que todo el inventario del taller de Sebastián, se asomó por la puerta abierta. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecablemente arregladas, y llevaba anteojos de diseñador que brillaban incluso en la luz tenue del taller. Todo en ella gritaba dinero, éxito corporativo y un mundo completamente ajeno al de la colonia Guerrero. «¿Es este el taller del carpintero Sebastián Ortega?», preguntó con voz firme pero cortés. Sebastián dejó la escoba y se limpió las manos en su delantal de trabajo antes de responder. «Sí, señora, soy yo. ¿En qué puedo servirle?». La mujer entró al taller con pasos cautelosos, observando las herramientas colgadas ordenadamente en la pared, las pilas de madera clasificadas por tipo y tamaño, y los varios proyectos en diferentes etapas de completación.
Sus ojos, entrenados por décadas en el mundo corporativo, notaron inmediatamente que a pesar de lo modesto del lugar, todo estaba impecablemente organizado y limpio. Me llamo Patricia Sandoval. Tengo una empresa de arquitectura y diseño de interiores, Sandoval & Asociados. Uno de mis clientes me recomendó que lo buscara. Dijo que usted hace trabajo de carpintería fina. Sebastián conocía el nombre. Sandoval & Asociados era una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la Ciudad de México, con oficinas en Polanco y proyectos que regularmente aparecían en revistas de diseño de lujo. Que alguien de ese nivel viniera a su taller en La Guerrero era algo completamente inesperado. Pues sí, señora, me dedico a la carpintería fina. Trabajo principalmente en maderas nobles, aunque últimamente hago de todo un poco. Patricia sacó su teléfono y le mostró varias fotos. Necesito que me fabrique una biblioteca completa para la casa de un cliente muy importante, 8 metros de ancho por 3 de alto, en madera de nogal americano. El diseño es complejo, con secciones ajustables, cajones ocultos e iluminación integrada. Es para un coleccionista de libros raros que necesita algo muy específico. Sebastián estudió las fotos con cuidado. El diseño era efectivamente complejo, requería precisión milimétrica y un entendimiento profundo de cómo trabajar con nogal, que era una madera noble pero también temperamental. Es un trabajo grande, señora. ¿Cuándo lo necesita? Tengo 3 meses. El presupuesto es de 180,000 pesos, más el costo de la madera que yo proporciono. Sé que es un trabajo demandante, pero según mi contacto, usted es el mejor en trabajos de precisión. 180,000 pesos era más dinero del que Sebastián había ganado en los últimos 6 meses combinados. Era suficiente para ponerse al día con todas sus deudas, comprar herramientas nuevas que desesperadamente necesitaba y tener un colchón de seguridad por primera vez en años. Pero algo en la manera como Patricia lo miraba lo hizo dudar. No era desprecio exactamente, era más bien una especie de escepticismo profesional, como si estuviera evaluando si un carpintero de un taller modesto en La Guerrero realmente podría cumplir con los estándares que ella exigía. Señora Patricia, antes de que tomemos cualquier decisión, necesito ser honesto con usted. Este trabajo que me muestra es complejo y va a requerir toda mi atención durante 3 meses. No voy a poder hacer otros trabajos mientras lo hago. Si me contrata, tiene que saber que lo voy a hacer bien, pero voy a necesitar algunos adelantos para comprar herramientas específicas que no tengo ahorita. Patricia lo observó con mayor interés. En su experiencia, los proveedores generalmente prometían cualquier cosa para conseguir el contrato. Ya después se preocuparían por cumplir. Este carpintero estaba estableciendo condiciones antes de aceptar. ¿Qué herramientas necesita? Una tupí de precisión para los canales de iluminación, una sierra de inglete de calidad para los cortes angulares y algunas prensas grandes para el ensamble. Con eso, puedo garantizarle trabajo de nivel profesional. Patricia hizo algunos cálculos mentales. Está bien, le voy a dar un adelanto de 60,000 pesos, 30 para herramientas, 30 para que pueda dedicarse exclusivamente a este proyecto sin preocuparse por otros trabajos. Pero tengo una condición no negociable. ¿Cuál es, señora? Quiero supervisión constante. Voy a venir cada semana a revisar el progreso, y si en cualquier momento el trabajo no cumple con mis estándares de calidad, tiene que rehacerlo hasta que quede perfecto, sin costo adicional. ¿Está de acuerdo? Sebastián sabía que estaba aceptando términos duros, pero también sabía que su trabajo era impecable. De acuerdo, señora, pero yo también tengo una condición. Patricia levantó una ceja sorprendida. ¿Cuál?
Si va a supervisar mi trabajo semanalmente, necesito que entienda que la carpintería fina no se puede apurar. Algunos procesos requieren tiempo de secado, de ajuste, de verificación. No puedo prometerle que cada semana va a haber avances dramáticos, pero sí le puedo prometer que cada paso va a estar hecho correctamente. Patricia sonrió por primera vez desde que había entrado al taller. Este carpintero no solo era honesto, también tenía la confianza profesional de alguien que conoce profundamente su oficio. Trato hecho. Mañana le transfiero el adelanto. La madera llega en una semana. Quiero que empiece tomando medidas exactas y haciendo los planos de trabajo detallados. Durante la semana siguiente, Sebastián trabajó en los planos con una meticulosidad obsesiva. Tomó las medidas del nogal americano que Patricia le había enviado, calculó exactamente cómo optimizar cada tabla para minimizar desperdicios y diseñó una secuencia de construcción que garantizara la máxima estabilidad estructural. Compró las herramientas que necesitaba, todas de marcas profesionales que sabía que durarían años, y preparó su taller reorganizando completamente el espacio para acomodar un proyecto de esa magnitud. Cuando Patricia regresó para la primera supervisión, una semana después de la llegada de la madera, Sebastián tenía toda la madera clasificada, marcada y lista para comenzar los cortes. «Todavía no ha cortado nada», observó Patricia con un tono que podía interpretarse como crítica. «No, señora. Antes de hacer el primer corte, necesito estar absolutamente seguro de que cada pieza va a salir de donde planeo sacarla. Con madera de esta calidad, no puedo darme el lujo de cometer errores. Un corte equivocado puede arruinar una tabla que vale miles de pesos». Patricia examinó los planos que Sebastián había dibujado a mano con precisión arquitectónica. Cada pieza estaba numerada, cada corte calculado, cada ensamble especificado. Era el trabajo de alguien que no solo entendía carpintería, sino que la entendía a nivel de ingeniería. ¿Dónde aprendió a hacer planos así? «Mi padre, señora». Él decía que un carpintero que no puede planear su trabajo es solo un cortador de madera. La carpintería real empieza en la cabeza, no en la sierra. Las siguientes 4 semanas fueron una demostración de carpintería al más alto nivel. Sebastián comenzó cortando las piezas estructurales principales, los largueros verticales que formarían el esqueleto de la biblioteca. Cada corte era verificado 3 veces antes de ejecutarse. Cada ángulo era medido con precisión de décimas de grado. Cuando Patricia venía a supervisar, encontraba a Sebastián trabajando con una concentración total, a veces pasando horas en un solo ensamble hasta que quedaba absolutamente perfecto. «¿Por qué tarda tanto en cada junta?», preguntó Patricia en la tercera supervisión, observando cómo Sebastián ajustaba microscópicamente una espiga para que encajara perfecta en su mortaja. «Porque cuando estas juntas estén encoladas y ensambladas, van a ser más fuertes que la madera misma. La biblioteca completa va a poder cargarse de un solo larguero y no se va a romper. Eso es lo que distingue carpintería fina de carpintería común». En la 5ª semana, Sebastián había completado toda la estructura principal. Era un esqueleto imponente de nogal que ya dejaba ver las proporciones majestuosas del mueble terminado. Patricia llegó a su supervisión semanal y se quedó impresionada. La estructura era perfectamente recta, perfectamente escuadrada, y tan sólida que no tenía ni el más mínimo movimiento cuando la empujaba. «Se ve bien», admitió, aunque su tono seguía siendo profesionalmente distante. «Ahora vienen las partes complejas, señora, los estantes ajustables, los cajones ocultos y la integración de la iluminación». Las siguientes semanas fueron técnicamente las más desafiantes. Sebastián tuvo que crear un sistema de estantes ajustables que fuera invisible cuando no se usaba,
cajones que se abrieran con un toque suave y se cerraran silenciosamente, y canales para cables de iluminación que estuvieran completamente ocultos, pero fueran accesibles para mantenimiento. Cada elemento requería precisión de relojero. Patricia observaba con creciente respeto. Había trabajado con docenas de carpinteros en su carrera, pero nunca había visto a alguien con el nivel de obsesión por los detalles que Sebastián demostraba. En la 8ª semana, cuando la biblioteca estaba aproximadamente al 60% de completación, Patricia llegó a su supervisión semanal y notó algo que la hizo detenerse en seco. Uno de los cajones que Sebastián había instalado la semana anterior tenía una pequeña imperfección en la esquina superior derecha. El acabado de barniz no era completamente uniforme. Había una zona de aproximadamente 2 centímetros cuadrados donde el brillo era ligeramente diferente. Era tan sutil que probablemente nadie más lo habría notado, pero Patricia tenía ojo de águila para imperfecciones. «¿Qué es esto?», preguntó Patricia, señalando la imperfección con un tono que súbitamente había perdido toda la calidez que había ido desarrollando en las semanas anteriores. Sebastián se acercó y examinó el cajón. Efectivamente, había una pequeña inconsistencia en el acabado. «Es una acumulación de barniz, señora. Cuando estaba aplicando la última capa, probablemente toqué esa área 2 veces sin darme cuenta. Es completamente superficial. Se puede corregir con una lijada suave y reaplicación». Patricia cruzó los brazos y su expresión se endureció. «Sebastián, desde el principio le dije que este trabajo tenía que ser perfecto. Perfecto significa perfecto, no casi perfecto ni suficientemente bueno. Este cajón no cumple con mis estándares». «Entiendo, señora, lo voy a corregir inmediatamente. Es cuestión de un día de trabajo». Pero Patricia negó con la cabeza. «No, no quiero que lo corrija. Quiero que lo rehaga completamente desde cero. El cajón completo». Sebastián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ese cajón había tomado 5 días de trabajo meticuloso. Cortar las piezas, ensamblarlas con juntas de cola de Milano a mano, instalar las guías deslizantes, lijar progresivamente hasta grano 400, aplicar sellador, lijar de nuevo, aplicar 3 capas de barniz con lijadas intermedias. Rehacerlo desde cero significaba una semana de trabajo adicional sin pago extra. «Señora Patricia, con todo respeto, esa imperfección es completamente superficial. Se puede corregir en una fracción del tiempo que tomaría rehacer todo el cajón. No me importa. El contrato especificaba claramente que cualquier trabajo que no cumpliera mis estándares sería rehecho sin costo adicional. Esta imperfección no cumple mis estándares. Así que o rehace el cajón completamente o consideraré que ha incumplido el contrato». Patricia sacó su teléfono y tomó varias fotos del cajón desde diferentes ángulos, documentando la imperfección. «Tiene una semana para rehacer este cajón completamente. La próxima vez que venga, espero verlo perfecto». Después de que Patricia se fue, Sebastián se quedó mirando el cajón durante largo rato. La imperfección era realmente mínima, algo que cualquier cliente razonable habría aceptado con una corrección simple. Pero Patricia, claramente, no era una cliente razonable. O estaba siendo excesivamente perfeccionista, o estaba probándolo deliberadamente para ver si mantenía sus estándares bajo presión. Sebastián consideró brevemente la posibilidad de simplemente corregir la imperfección superficialmente y esperar que Patricia lo aceptara, pero sabía que eso sería comprometer su integridad profesional. Esa noche, después de que el taller cerró, Sebastián cuidadosamente desmontó el cajón. Cada junta de cola de Milano fue separada con vapor y paciencia infinita para no dañar la madera.
Una vez desarmado, lijó cada pieza hasta eliminar completamente todo rastro del acabado anterior. Era trabajo tedioso y frustrante, especialmente sabiendo que el cajón había estado perfectamente construido. El único problema había sido esos 2 centímetros cuadrados de acabado inconsistente. Pero Sebastián no tomó atajos. Si iba a rehacer el cajón, lo iba a rehacer correctamente. Durante los siguientes 6 días, Sebastián reconstruyó el cajón con el mismo cuidado obsesivo que había usado la primera vez. Esta vez, al aplicar el barniz, fue incluso más cuidadoso, aplicando capas tan delgadas que cada una era prácticamente invisible, pero que acumuladas creaban un acabado de profundidad perfecta. Lijó entre cada capa con lija de grano cada vez más fino, hasta que la superficie era como cristal. El acabado final era tan perfecto que podías ver tu reflejo en la madera como si fuera un espejo. Cuando Patricia regresó la siguiente semana, examinó el cajón rehecho con escrutinio microscópico. Lo sacó, lo metió, lo observó bajo diferentes ángulos de luz, pasó sus dedos por cada superficie buscando la más mínima imperfección. Después de varios minutos de inspección silenciosa, finalmente habló. «Está bien, este es el nivel de calidad que espero». No hubo disculpa por haber obligado a Sebastián a rehacer una semana de trabajo por una imperfección menor. No hubo reconocimiento del esfuerzo adicional, solo una confirmación fría de que ahora cumplía con sus estándares. Sebastián sintió una mezcla de alivio y resentimiento. Estaba orgulloso del trabajo, que efectivamente era ahora absolutamente perfecto, pero no podía evitar sentir que Patricia había sido excesivamente dura. Sin embargo, se tragó sus sentimientos y simplemente respondió: «Gracias, señora. Voy a continuar con el resto del proyecto con el mismo nivel de cuidado». Las siguientes semanas fueron tensas. Patricia continuó viniendo a sus supervisiones semanales y en cada visita encontraba algo que criticar. Una junta que según ella estaba 1 milímetro desalineada, aunque Sebastián verificó con sus instrumentos de precisión y estaba perfectamente alineada. Un estante que supuestamente no era completamente horizontal, aunque el nivel mostraba que estaba perfecto. Cada crítica era recibida por Sebastián con paciencia profesional, y cada vez demostraba con mediciones precisas que el trabajo cumplía con las especificaciones exactas. Pero había algo extraño en estas críticas. Patricia las hacía, Sebastián las refutaba con evidencia, y ella inmediatamente las retiraba sin insistir. Era como si estuviera probando algo, pero Sebastián no podía entender qué. Lo que sí sabía es que estas visitas estaban volviéndose cada vez más estresantes, y comenzó a dudar si algún trabajo, no importa qué tan bien hecho estuviera, sería suficiente para satisfacer a esta cliente imposiblemente demandante. En la semana 11, con el proyecto ya al 85% de completación, sucedió algo que cambiaría todo. Sebastián había completado todos los cajones ocultos, un trabajo particularmente complejo que requería mecanismos de apertura secretos que eran virtualmente invisibles. Estaba particularmente orgulloso de este trabajo porque había tenido que diseñar los mecanismos desde cero, ya que no existían herrajes comerciales que cumplieran con lo que Patricia había especificado. Los cajones se abrían con un toque en un punto específico que parecía ser simplemente parte de la decoración de la madera y se cerraban con un suave empujón que activaba resortes ocultos. Cuando Patricia llegó para su supervisión, Sebastián le mostró los cajones con evidente orgullo. «Señora, mire esto. Estos cajones son completamente invisibles cuando están cerrados. No hay manijas, no hay indicación de que existen, pero con un toque aquí, presionó un pequeño nudo en la madera que parecía natural.
se abren suavemente. El cajón se deslizó silenciosamente, revelando un compartimiento forrado en terciopelo perfecto para guardar documentos valiosos o joyas. Patricia examinó los cajones durante varios minutos. Probó cada uno múltiples veces, verificó la suavidad del mecanismo, inspeccionó las tolerancias. Para sorpresa de Sebastián, su expresión se suavizó. «Esto es extraordinario. Nunca había visto mecanismos como estos. ¿Dónde aprendió a hacer esto?» «No lo aprendí, señora. Lo inventé. No existía ningún herraje comercial que cumpliera con sus especificaciones, así que tuve que diseñar el mecanismo desde cero usando resortes de relojería y ajustes de precisión». Por primera vez en 11 semanas, Patricia sonrió genuinamente. «Sebastián, esto es nivel de carpintería de museo. El cliente va a estar absolutamente encantado». Pero entonces su expresión se endureció nuevamente. «Sin embargo, hay un problema». Sebastián sintió que su corazón se hundía. ¿Qué problema podía haber con trabajo tan claramente excepcional? «¿Qué problema, señora?» Patricia señaló los resortes internos del mecanismo, que eran de acero inoxidable bruñido. Estos resortes son visibles cuando el cajón está completamente abierto. No combinan con la estética de la madera. Necesito que los cubra de alguna manera o que los reemplace con algo menos industrial. Sebastián miró los resortes. Efectivamente eran visibles, pero solo si uno abría completamente el cajón y se agachaba para mirar específicamente dentro del mecanismo. «Señora, esos resortes son estructurales. Sin ellos el mecanismo no funciona. Y están ubicados de manera que son prácticamente invisibles en uso normal». «No me importa, quiero que encuentre una solución. Tengo que llevarle fotos del trabajo al cliente este fin de semana, y no puedo mostrarle fotos donde se vean resortes industriales en un mueble de 180,000 pesos. Patricia sacó su teléfono y tomó varias fotos de los cajones. «Tiene hasta el viernes para resolver esto». Y Sebastián, su voz tomó un tono particularmente frío. «Si no lo resuelve satisfactoriamente, voy a tener que pedirle que rehaga todos los cajones completamente, los 4». Después de que Patricia se fue, Sebastián se sentó en su banco de trabajo con la cabeza entre las manos. Rehacer los 4 cajones significaría al menos 3 semanas de trabajo adicional sin pago. Ya había invertido casi 3 meses en este proyecto, y aunque el pago era bueno, cada semana de trabajo extra sin compensación reducía efectivamente su salario por hora. Más importante, estaba comenzando a cuestionar si Patricia era simplemente una perfeccionista imposible de satisfacer o si había algo más pasando. Esa noche, Sebastián trabajó hasta las 2 de la mañana experimentando con diferentes soluciones. Intentó forrar los resortes con láminas delgadas de nogal, pero eso afectaba su funcionalidad. Probó pintarlos con tintes para madera, pero se veían artificial. Consideró reemplazarlos con resortes de bronce, pero no podía encontrar especificaciones exactas y no había tiempo para pedirlos. Finalmente, después de docenas de intentos fallidos, tuvo una idea. ¿Qué tal si no cubría los resortes, sino que los convertía en parte del diseño? Durante los siguientes 3 días, Sebastián trabajó en una solución elegante. Diseñó pequeñas placas decorativas de nogal con incrustaciones de ébano que se montaban sobre los resortes, pero no interferían con su función. Las placas estaban cortadas y perforadas con tal precisión que los resortes pasaban a través de ellas, pero desde cualquier ángulo de visión normal, lo que se veía eran las elegantes placas de madera con incrustaciones geométricas que parecían ser parte intencional del diseño. Solo si uno literalmente metía la cabeza dentro del cajón abierto y miraba directamente hacia arriba, podía ver los resortes, y aún así estaban mayormente ocultos.
Cuando Patricia regresó el viernes, Sebastián le mostró la solución con una mezcla de orgullo y aprehensión. Patricia examinó los cajones modificados con su escrutinio habitual. Abrió cada cajón, miró desde diferentes ángulos. Incluso sacó una linterna de su bolsa e iluminó el interior del mecanismo. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Esto es ingenioso. Las placas decorativas son hermosas y la solución es elegante. Sebastián sintió una ola de alivio. Gracias, señora. Pero entonces Patricia dijo algo completamente inesperado. Sin embargo, no es lo que pedí. Le pedí que cubriera o reemplazara los resortes. Lo que hizo fue agregar decoración. Es una solución creativa, pero no sigue mis instrucciones específicas. Sebastián sintió como si le hubieran echado agua helada. Señora Patricia, con todo respeto, usted pidió que los resortes no fueran visibles. Ahora no lo son, excepto desde un ángulo que nadie jamás usará. Esta solución cumple con el objetivo funcional sin comprometer el mecanismo. Patricia sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de los cajones. Sebastián, voy a ser completamente directa con usted. Este no es el nivel de trabajo que esperaba. A pesar de múltiples oportunidades de corregir problemas, usted consistentemente falla en seguir mis instrucciones exactas. El cajón que tuvo que rehacer, las múltiples pequeñas correcciones que he tenido que solicitar, y ahora esto. Estoy seriamente considerando terminar el contrato y contratar a otro carpintero para completar el proyecto. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Después de casi 3 meses de trabajo obsesivo, después de crear una pieza que objetivamente era extraordinaria, esta mujer estaba amenazando con despedirlo y no pagarle. Señora Patricia, este trabajo es excepcional, y usted lo sabe. Cada crítica que ha hecho ha sido refutada con mediciones y evidencia. He seguido sus especificaciones al pie de la letra, y cuando ha habido ambigüedad, he usado mi experiencia profesional para tomar las mejores decisiones posibles. Su experiencia profesional no es lo que el cliente está pagando. El cliente está pagando por mi visión ejecutada exactamente como yo la especifico. Patricia guardó su teléfono y miró directamente a Sebastián. Voy a darle una última oportunidad. Voy a regresar el lunes. Para entonces quiero que rehaga completamente los 4 cajones, esta vez siguiendo una nueva especificación que le voy a enviar por correo hoy en la tarde. Si para el lunes los cajones no están exactamente como los especifico, voy a considerar que usted ha incumplido el contrato. Le voy a pagar solo el 50% del monto acordado por el trabajo completado hasta ahora. Y voy a contratar a otro carpintero para terminar. Después de que Patricia se fue, Sebastián se quedó mirando la biblioteca casi completa. Era objetivamente su mejor trabajo en 23 años de carpintería. Cada junta era perfecta, cada superficie pulida como cristal, cada mecanismo funcionaba con precisión de relojería. Y esta mujer estaba amenazando con destruir su reputación y no pagarle justamente porque él no había seguido instrucciones que cambiaban constantemente y que a menudo eran arbitrarias. Por primera vez en su carrera, Sebastián consideró seriamente abandonar un proyecto. Esa tarde llegó el correo electrónico de Patricia. Las nuevas especificaciones para los cajones eran completamente diferentes de las originales. Quería que los mecanismos fueran completamente internos, invisibles incluso con el cajón completamente abierto. Lo que especificaba era técnicamente posible, pero requeriría rediseñar completamente todo el sistema. Y quería que estuviera listo para el lunes, lo que significaba que Sebastián tendría que trabajar todo el fin de semana sin dormir para tener alguna posibilidad de cumplir. Sebastián pasó todo el viernes por la noche sopesando sus opciones.
Podía aceptar las nuevas especificaciones y trabajar el fin de semana, arriesgándose a crear algo inferior por la prisa. Podía negarse y arriesgarse a perder la mitad del pago que ya se había ganado. O podía confrontar a Patricia directamente sobre lo que cada vez más parecía ser abuso de poder bajo el pretexto de perfeccionismo. Después de muchas horas de reflexión, tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. El sábado por la mañana, Sebastián fue directamente a las oficinas de Sandoval en Asociados en Polanco. No tenía cita, pero esperaría todo el día si era necesario. Cuando llegó al elegante edificio de oficinas, le dijo a la recepcionista que necesitaba hablar con Patricia Sandoval sobre un proyecto urgente. «La señora Sandoval no está en la oficina los sábados», le informó la recepcionista. «Pero el señor Sandoval sí está. ¿Quiere hablar con él sobre su proyecto?» Sebastián no sabía que había un señor Sandoval. Había asumido que Patricia era la única dueña. «Sí, por favor, si es posible». La recepcionista hizo una llamada, y minutos después, un hombre de unos 60 años, vestido casualmente pero con la presencia de alguien acostumbrado a la autoridad, salió a recibirlo. «Soy Roberto Sandoval, socio fundador de la firma. ¿En qué puedo ayudarle?» «Señor Sandoval, mi nombre es Sebastián Ortega. Soy el carpintero que está fabricando una biblioteca para un cliente de su esposa Patricia». Roberto lo invitó a pasar a su oficina, un espacio elegante con vista panorámica de la ciudad. «Ah, sí, Patricia me ha hablado de ese proyecto. Dice que está saliendo excepcionalmente bien. ¿Hay algún problema?» Sebastián tomó aire profundamente. «Señor Sandoval, necesito su opinión honesta sobre algo. ¿Su esposa tiene fama de ser particularmente exigente con los proveedores?» Roberto sonrió, con una mezcla de afecto y exasperación. «¿Exigente? Esa es una manera educada de decirlo. Patricia tiene estándares altísimos, lo cual es parte de lo que hace que esta firma sea tan exitosa. Pero sí, sé que puede ser muy demandante». «¿Por qué lo pregunta?» Sebastián procedió a contarle toda la historia. El cajón que tuvo que rehacer por una imperfección microscópica, las críticas constantes que resultaban ser infundadas, las especificaciones que cambiaban, y finalmente la amenaza de despedirlo cuando faltaban solo 2 semanas para completar un proyecto en el que había invertido 3 meses de trabajo obsesivo. Mientras hablaba, Roberto escuchaba con atención creciente y su expresión se tornó cada vez más seria. «¿Tiene fotos del trabajo?», preguntó Roberto. Sebastián sacó su teléfono y le mostró docenas de fotos del progreso de la biblioteca. Roberto las examinó con ojo experto, hizo zoom en varios detalles y finalmente dejó el teléfono sobre su escritorio con un suspiro. «Sebastián, este es un trabajo extraordinario. El nivel de detalle y precisión es excepcional, mucho mejor que la mayoría de carpinteros con los que trabajamos regularmente. Entonces, ¿usted cree que estoy haciendo buen trabajo?» «Creo que está haciendo un trabajo excepcional y creo que sé exactamente qué está pasando». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi esposa no me contó sobre este proyecto porque sabía que yo le iba a cuestionar su metodología. Verá, Patricia tiene esta teoría de que la única manera de obtener trabajo verdaderamente excepcional es presionar a los proveedores constante e implacablemente. Cree que si los hace sentir que su trabajo nunca es suficientemente bueno, van a esforzarse más y producir mejor calidad. ¿Eso significa que todas sus críticas no eran reales? Oh, las críticas eran reales en el sentido de que ella genuinamente identificaba esas cosas, pero eran excesivas e innecesarias. Patricia hace esto con todos los proveedores en proyectos importantes. Los presiona hasta el punto de quiebre para ver si mantienen sus estándares bajo presión extrema. Es su manera de filtrar quién es verdaderamente excepcional,
versus quien solo es competente. Sebastián sintió una mezcla de alivio y enojo. ¿Entonces esto ha sido una prueba desde el principio? No solo una prueba. Patricia genuinamente quería una biblioteca excepcional para este cliente, pero sí, también ha estado probándolo constantemente. Y según lo que me acaba de mostrar, usted ha pasado la prueba con calificaciones perfectas. El problema es que Patricia a veces se excede con su metodología. Roberto regresó a su escritorio y tomó su teléfono. Déjeme hacer una llamada. Marcó un número y esperó. Patricia, soy yo. Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Tenemos un asunto urgente que discutir sobre tu proyecto de la biblioteca. Hubo una pausa mientras escuchaba. No, no puede esperar hasta el lunes. Ahora. Colgó y se dirigió a Sebastián. Ella va a estar aquí en 20 minutos, y le aseguro que esta situación se va a resolver adecuadamente. Cuando Patricia llegó vestida con ropa casual de fin de semana, su expresión de sorpresa al ver a Sebastián en la oficina de Roberto fue evidente. «Sebastián, ¿qué está haciendo aquí?» Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. «Patricia, siéntate. Sebastián vino a hablar conmigo sobre cómo lo has estado tratando en este proyecto, y después de revisar la evidencia, creo que te has excedido significativamente». Durante la siguiente hora, los tres discutieron el proyecto en detalle. Patricia intentó defender sus acciones, argumentando que solo estaba asegurando la máxima calidad. Pero Roberto fue inflexible. Patricia, hay una diferencia entre exigir excelencia y abuso de poder. Revisar el trabajo de Sebastián muestra que es excelente por cualquier estándar objetivo. Tus constantes demandas de rehacer trabajo perfectamente bueno no son gestión de calidad, es tortura profesional. Finalmente, Patricia se volvió hacia Sebastián. Por primera vez, su expresión de superioridad profesional se agrietó, revelando algo más complejo debajo. Sebastián, necesito explicarle algo. El cliente para quien está fabricando esta biblioteca no es un cliente cualquiera. Es Miguel Ángel Cervantes, uno de los arquitectos más importantes de México y un mentor que me dio mi primera gran oportunidad hace 30 años. Está jubilándose, y esta biblioteca es un regalo de despedida de varios de sus antiguos pupilos. Yo me ofrecí a coordinar su fabricación y necesitaba que fuera absolutamente perfecta, porque es mi manera de agradecer todo lo que él hizo por mí. «Pero eso no justifica cómo me ha tratado», respondió Sebastián. «No, no lo justifica. Tiene razón», admitió Patricia. «Cuando encontré su taller hace 3 meses, fue porque el arquitecto Cervantes específicamente pidió que buscáramos un carpintero que trabajara con métodos tradicionales, no producción industrial. Quería algo hecho con amor y maestría real. Investigué docenas de carpinterías antes de encontrarlo. Sus anteriores clientes hablaban maravillas de su trabajo. Pero cuando vi su taller modesto en La Guerrero tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no pudiera manejar un proyecto de esta magnitud, miedo de que hubiera sobreestimado sus capacidades, y en lugar de confiar en la evidencia de su trabajo, decidí presionarlo constantemente para asegurarme de que mantuviera la calidad. Pero Roberto tiene razón. Lo que hice no fue gestión de calidad, fue abuso, y le pido disculpas. Sebastián no había esperado una disculpa, y ciertamente no una tan directa y sincera. Señora Patricia, yo entiendo querer perfección en un proyecto importante, pero lo que usted me ha pedido en los últimos 3 meses va mucho más allá de perseguir excelencia. Me ha hecho sentir que mi mejor trabajo nunca es suficiente, que no importa cuánto esfuerzo ponga, usted siempre encontrará falta. Eso no motiva a un artesano, lo destruye. Roberto intervino nuevamente. Patricia, aquí está lo que vamos a hacer.
Primero, vas a retirar completamente tu correo electrónico de ayer exigiendo que Sebastián rehaga los cajones. Esos cajones son extraordinarios y lo sabes. Segundo, vas a pagarle inmediatamente el balance completo del proyecto, más un bono del 50% por todo el trabajo extra no compensado que le has exigido. Tercero, no vas a hacer ninguna supervisión adicional. Sebastián va a completar el proyecto según su criterio profesional y confiaremos en que será excepcional porque todo su trabajo hasta ahora ha sido excepcional. Patricia comenzó a objetar, pero Roberto la silenció con una mirada. Patricia, has estado en este negocio el tiempo suficiente para saber reconocer maestría cuando la ves. Este carpintero es un maestro. Deja que haga su trabajo. Patricia tomó aire profundamente y se volvió hacia Sebastián. Tiene razón, todo está bien. Complete el proyecto como mejor le parezca. Confío en su criterio. Sebastián regresó a su taller ese sábado por la tarde con sentimientos encontrados. Por un lado, había sido vindicado y se le había pagado generosamente. Por otro, los últimos 3 meses de estrés constante habían dejado marca. Pero tenía un trabajo que terminar, y lo iba a terminar de la manera correcta, según sus propios estándares de excelencia, sin comprometer calidad por presiones externas. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián completó la biblioteca, trabajando con una libertad creativa que no había sentido en meses. Hizo los ajustes finales según su criterio profesional, perfeccionó cada detalle hasta que todo funcionaba con precisión absoluta y aplicó el acabado final con el cuidado de alguien que sabe que su nombre va en cada pieza que crea. Cuando la biblioteca estuvo completamente terminada, Sebastián llamó a Roberto. «Señor Sandoval, el proyecto está listo para entrega». Roberto vino personalmente a recogerlo, trayendo consigo un equipo de instaladores profesionales. Cuando vio la biblioteca completa en el taller, se quedó genuinamente impresionado. «Sebastián, esto es arte. Es una obra maestra». Patricia también vino a ver el trabajo terminado. Cuando entró al taller, se quedó mirando la biblioteca durante varios minutos en silencio. Finalmente habló. «Es perfecta, mejor de lo que imaginé. Y tenía razón, los cajones con su diseño original son superiores a lo que yo había especificado». La biblioteca fue instalada en la casa del arquitecto Cervantes 3 días después. Sebastián insistió en estar presente para la instalación, para asegurar que cada detalle quedara exactamente correcto. Cuando Cervantes vio la pieza terminada, su reacción fue inmediata y emotiva. «En 50 años de carrera he trabajado con los mejores artesanos de México y del mundo. Esta biblioteca está entre las piezas más hermosas que he visto jamás. ¿Quién es el maestro que la fabricó?». Patricia, con evidente orgullo pero también humildad, respondió. «Se llama Sebastián Ortega. Es un maestro carpintero de la colonia Guerrero». Cervantes insistió en conocerlo inmediatamente. Cuando Sebastián fue presentado, Cervantes le estrechó la mano con genuino respeto. «Maestro Ortega, esta biblioteca va a ser el centro de mi biblioteca personal, la cual he estado coleccionando durante 50 años. Quiero que sepa que va a estar en muy buena compañía con primeras ediciones de Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, y su nombre va a estar permanentemente asociado con esta pieza. He hecho grabar una pequeña placa que va en la parte posterior. Fabricado por Sebastián Ortega, maestro carpintero, 2023. 3 semanas después del proyecto de la biblioteca, Roberto llamó a Sebastián directamente. «Sebastián, tengo una propuesta que hacerle. Sandoval and Asociados recibe regularmente solicitudes de carpintería fina de nuestros clientes de alto nivel. Hasta ahora hemos trabajado con varios carpinteros diferentes, ninguno completamente satisfactorio. Después de ver su trabajo,
Queremos ofrecerle un acuerdo de proveedor preferente. Tendría acceso prioritario a todos nuestros proyectos de carpintería, con precios pactados que garantizan márgenes justos para usted y calidad predecible para nosotros. Estimamos que serían entre 10 y 15 proyectos anuales, cada uno similar en escala al de la biblioteca. Sebastián hizo cálculos mentales rápidos. 10 a 15 proyectos de esa magnitud significarían ingresos anuales de más de 2 millones de pesos, suficiente para contratar ayudantes, comprar maquinaria moderna y mudarse a un taller más grande. Era la oportunidad que había estado esperando durante años. Señor Sandoval, estaría muy honrado de trabajar con ustedes bajo esos términos. 6 meses después, Sebastián había completado 3 proyectos más para Sandoval en Asociados, cada uno tan exitoso como la biblioteca original. Su reputación se había extendido rápidamente entre la clientela de alto nivel de la firma, y ahora tenía lista de espera de 4 meses. Contrató a 2 aprendices jóvenes a quienes estaba entrenando en sus métodos, y se mudó a un taller 3 veces más grande en la colonia Roma. Pero Sebastián no olvidó de dónde venía. Cada mes dedicaba un fin de semana completo a enseñar carpintería básica gratuita a jóvenes de escasos recursos en la colonia Guerrero. Mi padre siempre decía que el conocimiento no vale nada si uno se lo lleva a la tumba, les explicaba mientras les enseñaba a usar correctamente un formón. Un maestro verdadero se mide no solo por su trabajo, sino por cuántos aprendices forma que pueden hacer trabajo mejor que el suyo. Patricia eventualmente se convirtió en una de sus mejores clientes y sorprendentemente en algo parecido a una amiga. Habían tenido una conversación larga y honesta sobre lo sucedido durante el proyecto de la biblioteca, y Patricia había admitido que su metodología de presión constante era contraproducente y que estaba trabajando en cambiarla. «Me enseñó algo importante», le dijo un día mientras discutían un nuevo proyecto, que la excelencia no se logra a través del miedo al fracaso, sino a través del orgullo en el trabajo bien hecho. Usted nunca hizo trabajo excepcional porque yo lo presionara. Lo hizo porque esos son sus estándares personales. Presionarlo solo lo hacía miserable, no lo hacía mejor. Un año después del proyecto de la biblioteca, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era el arquitecto Cervantes. «Maestro Ortega, tengo una propuesta inusual para usted. Estoy escribiendo un libro sobre artesanía tradicional mexicana en la era moderna, y me gustaría incluir un capítulo completo sobre su trabajo y su filosofía. ¿Estaría dispuesto a ser entrevistado extensivamente y permitir que fotografíen su proceso de trabajo?» El libro de Cervantes fue publicado 8 meses después por una editorial prestigiosa y fue bien recibido tanto por críticos como lectores. El capítulo sobre Sebastián, titulado «Carpintería como arte y como vida», resonó profundamente con muchos lectores que sentían que los oficios tradicionales estaban siendo devaluados en la sociedad moderna. El libro incluía fotografías hermosas del proceso de creación de la biblioteca, desde las primeras tablas de nogal hasta la pieza terminada e instalada en casa de Cervantes. La publicidad del libro llevó a Sebastián a un nivel completamente nuevo de reconocimiento. Fue invitado a dar charlas en escuelas de diseño, fue perfilado en revistas de arquitectura y diseño, y comenzó a recibir comisiones de clientes en todo México e incluso algunos del extranjero. Pero el éxito no cambió su enfoque fundamental. Seguía insistiendo en hacer cada proyecto personalmente o bajo su supervisión directa. Seguía rechazando trabajos que no podía hacer con la calidad que consideraba adecuada. Y seguía dedicando tiempo cada mes a enseñar a jóvenes aprendices. 3 años después del proyecto de la biblioteca, Sebastián había transformado completamente su situación. Su taller
Ahora empleaba a 8 personas, incluyendo 4 carpinteros formados, 3 aprendices y un administrador que manejaba la programación y las finanzas. Había pagado completamente todas sus deudas, comprado una casa modesta pero cómoda para él y su madre, y establecido un fondo de ahorros sólido. Más importante, había establecido una reputación como uno de los carpinteros finos más respetados de la Ciudad de México. Pero quizás su mayor satisfacción venía de ver a sus aprendices desarrollarse. 2 de los jóvenes que había entrenado durante sus primeros años de éxito, ahora tenían sus propios talleres pequeños y estaban construyendo sus propias clientelas basándose en la maestría que él les había enseñado. Ver a mis aprendices hacer trabajos excepcionales me da más satisfacción que cualquier elogio a mi propio trabajo, le dijo una vez a un periodista que lo entrevistaba. Porque significa que este conocimiento va a continuar, que la tradición de carpintería fina, hecha con amor y respeto, no va a morir con mi generación. Un día, 5 años después del proyecto de la biblioteca, Sebastián estaba trabajando en una cómoda compleja de marquetería cuando recibió una visita inesperada. Era un joven de unos 25 años, bien vestido y con la postura de alguien educado en buenas universidades. «Maestro Ortega, mi nombre es Javier Sandoval. Soy hijo de Roberto y Patricia Sandoval». Sebastián recordó haber escuchado sobre Javier. Había estudiado diseño industrial en el extranjero y recientemente había regresado a México. «Javier, es un placer conocerte. ¿En qué puedo ayudarte?» «Maestro, vengo con una propuesta de negocios. He estado trabajando con mis padres en Sandoval & Asociados, pero quiero empezar mi propia línea de muebles de diseño contemporáneo fabricados con métodos tradicionales. La idea es combinar diseño moderno con maestría artesanal tradicional. Y no hay nadie en México con quien prefiera trabajar más que usted». La propuesta de Javier era ambiciosa. Crear una línea de muebles de edición limitada que estarían firmados tanto por el diseñador como por el maestro carpintero, vendidos a través de galerías de arte, además de tiendas de muebles tradicionales. Cada pieza sería única, fabricada completamente a mano, usando las técnicas más exigentes. La idea es elevar la carpintería fina a la categoría de arte coleccionable, explicó Javier. Cambiar la percepción de que los muebles son solo funcionales a que pueden ser obras de arte que también sirven una función. Sebastián quedó intrigado por la visión de Javier y después de varias reuniones donde discutieron diseños, metodologías y filosofías, acordaron un proyecto piloto: crear 5 piezas únicas que se exhibirían en una galería de arte contemporáneo en la colonia Roma. Si el proyecto tenía éxito, expandirían la colaboración. Durante los siguientes 8 meses, Sebastián y Javier trabajaron juntos en las 5 piezas. Fue una colaboración fascinante de visión contemporánea y maestría tradicional. Javier proponía diseños que empujaban los límites de lo convencional, y Sebastián encontraba maneras de realizarlos usando técnicas centenarias aplicadas de maneras innovadoras. La exposición se inauguró en octubre y fue un éxito sorprendente. Las 5 piezas se vendieron en la primera semana, a precios que reflejaban su estatus como arte tanto como su función como muebles. La crítica elogió la síntesis perfecta de modernidad y tradición y la elevación de la carpintería tradicional mexicana a medio artístico contemporáneo. Más importante, la exposición atrajo atención internacional, con galerías en Los Ángeles, Nueva York y Madrid expresando interés en futuras piezas. Pero para Sebastián, el verdadero momento de orgullo vino cuando su madre, ahora anciana pero aún con mente aguda, visitó la exposición. Ella había sido escéptica inicialmente de la idea de muebles en galerías de arte, pero cuando vio las piezas se emocionó hasta las lágrimas.
Tu padre estaría tan orgulloso, le dijo, tocando suavemente una mesa cuya superficie parecía fluir como agua líquida, pero estaba hecha de capas laminadas de maderas de diferentes colores. No solo porque es hermoso, sino porque honra la tradición mientras la lleva hacia adelante. 10 años después del día en que Patricia Sandoval le había exigido que rehaciera un cajón perfecto por una imperfección microscópica, Sebastián Ortega era reconocido internacionalmente como uno de los maestros carpinteros más importantes de México. Su trabajo estaba en colecciones privadas y museos. Era profesor visitante en escuelas de diseño y había entrenado a más de 20 aprendices que ahora practicaban el oficio en todo el país. Pero cuando le preguntaban sobre su momento definidor, siempre volvía a ese proyecto de la biblioteca. Ese proyecto me enseñó algo fundamental, explicaba. Me enseñó que la verdadera maestría no se mide por qué tan bien trabajas cuando todo va bien. Se mide por cómo mantienes tus estándares cuando alguien te está presionando injustamente, cuando sería más fácil tomar atajos, cuando tu integridad profesional está siendo probada. Patricia me puso en situaciones imposibles, pero al negarme a comprometer mi trabajo, incluso bajo presión extrema, demostré a mí mismo, no solo a ella, que era verdaderamente un maestro. Sebastián también mantuvo su promesa de dar hacia atrás. Su programa de aprendizaje gratuito en La Guerrero había crecido hasta convertirse en una escuela formal de carpintería fina, financiada en parte por sus ganancias y en parte por donaciones de clientes que creían en su misión. Cada año, 20 jóvenes de escasos recursos recibían entrenamiento completo en carpintería tradicional, y muchos de ellos continuaban a carreras exitosas en el oficio. En una entrevista reflexiva que le hicieron cuando cumplió 50 años, le preguntaron si lamentaba el trato que Patricia le había dado durante el proyecto de la biblioteca. Su respuesta fue sorprendentemente matizada. En ese momento, estaba enojado y me sentía abusado, y esos sentimientos eran válidos. Pero mirando hacia atrás, ese proyecto fue transformador de maneras que no podía anticipar. Me obligó a defender mi trabajo y mis estándares como nunca antes. Me enseñó que la dignidad profesional a veces requiere confrontar el abuso de poder. Y curiosamente, llevó a una de las relaciones profesionales más productivas de mi carrera. Pero, añadió cuidadosamente, eso no significa que el método de Patricia fuera correcto. Uno no necesita destruir a alguien para sacar lo mejor de ellos. La excelencia viene del respeto mutuo, no del miedo. Si algo bueno salió de esa experiencia, es que tanto Patricia como yo aprendimos esa lección. Ella de una manera y yo de otra. Patricia, ahora semi-retirada, pero aún involucrada en proyectos especiales de Sandoval and Asociados, también reflexionó públicamente sobre el proyecto en una entrevista años después. Fue uno de mis peores momentos como gestora de proyectos y uno de mis mejores como curadora de talento. Lo hice todo mal en términos de cómo traté a Sebastián. Pero, accidentalmente, hice algo correcto. Lo puse en contacto con clientes que podían apreciar verdaderamente su maestría. A veces tenemos éxito no por nuestros métodos, sino a pesar de ellos. La biblioteca original, la que había causado tanto conflicto, permaneció en la casa del arquitecto Cervantes hasta su fallecimiento a los 85 años. En su testamento, Cervantes donó la biblioteca completa, incluyendo su colección de libros raros, al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se exhibe en un salón especial dedicado a artesanía mexicana contemporánea. Una placa al lado explica la historia de su creación, incluyendo los desafíos que enfrentó el maestro Ortega durante su fabricación. Sebastián visitaba la biblioteca ocasionalmente cuando daba tours a sus nuevos aprendices. Esta pieza casi me destruye emocionalmente mientras la hacía, les explicaba.
pero también me enseñó quién era yo realmente como carpintero y como persona. Cada uno de ustedes va a enfrentar proyectos y clientes difíciles. Lo que define su carrera no es evitar esas situaciones, es cómo mantienen su integridad y sus estándares cuando las enfrentan. Y así, el proyecto que había comenzado con una exigencia injusta de rehacer trabajo perfecto, que había casi quebrado el espíritu de un maestro carpintero, eventualmente se convirtió en un símbolo de por qué la maestría artesanal importa. No solo por la belleza de las piezas creadas, sino por el carácter forjado en su creación y por las generaciones de artesanos inspirados a mantener altos estándares sin importar las circunstancias. Porque al final, como Sebastián había aprendido de su padre y ahora enseñaba a otros, la verdadera maestría nunca se trata solo de la madera, las herramientas o las técnicas. Se trata de la integridad inquebrantable del artesano que las empuña.